hermanos, estamos en la Semana Mayor, recordando el sacrificio de Cristo. El día domingo nos ubicamos en la entrada triunfal, esta entrada triunfal donde llega Jesucristo como Rey, quizás por algunos como una falsa coronación, porque en ese momento lo aclamaban, 5 días después gritaban crucifícale, sin conocer realmente quién era este rey. Y vemos el lunes en el calendario litúrgico se le conoce usualmente como el lunes de autoridad, es decir, ese momento donde Jesús manifiesta ya justamente esta autoridad visible ante la sociedad y hace esta limpieza en el templo. Molesto, vemos a Jesús celoso por la religiosidad que había. Después el martes lo encontramos predicando y ya los fariseos ya estaban hasta aquí, ¿verdad? Buscando la manera de hacerlo caer, haciéndole preguntas importantes. Jesús en su maravillosa forma de contestar sabiamente, una de ellas es la que más conocemos, cuando responde: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo querían hacer como ponerlo entre la espada y la pared, como coloquialmente se dice, pero Jesús tenía este poder para responder de una manera magnífica. Y el miércoles de controversia, me parece que es el nombre, cuando justamente Judas Iscariote hace el trato para vender a Jesucristo por 30 monedas de plata, que por cierto, hermanos, esa cantidad es lo que costaba un esclavo. La cantidad más baja fue por la que vendieron a nuestro Salvador. Y hoy jueves, hermanos, en este calendario y en esta semana de la Pasión, nos encontramos en el día o en la última noche de Jesús. Y hubieron muchísimos eventos, hermanos, que yo no supe cómo resumir estos eventos. Usualmente el más grande es el de la Santa Cena, pero en la Santa Cena Jesús predice una traición o también lava los pies. Y hay tantos mensajes dentro de cada aspecto que Jesús nos quiere hablar de manera importante, recordándonos cosas trascendentales, hermanos, en esta última noche. Y eso es lo que yo quiero que pongamos atención. Y por eso les voy a pedir que me acompañen a Marcos 14. Hoy voy a hablar de la última noche y de algunos mensajes o herencia que nos deja Jesucristo, este legado que nos deja Jesucristo en el mensaje de la última noche, no solo de la Santa Cena. Comenzaremos justamente por la Santa Cena en el versículo 22. Marcos, capítulo 14. En todos los evangelios, en los 4, usted se va a encontrar la Santa Cena y algunos de estos eventos que también vamos a mencionar, pero nos vamos a quedar hoy en Marcos. Marcos, capítulo 14, versículo 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estamos en la fiesta de la Pascua, hermanos. Jesús, al ser judío, si acabamos de leer Éxodo, el llamado era a celebrar reiteradamente el festejo de la liberación de la esclavitud de aquel tiempo con Egipto. Digamos que la Pascua, por decirlo de una manera entendible al mexicano, es como el día de independencia, es como su 16 de septiembre. Es este recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos. Obviamente es en un sentido muchísimo más profundo, muchísimo más sublime. Y ellos, el pueblo de Israel, tenía el reto de conmemorar o de recordar lo que Dios había hecho,
pero ese mismo recuerdo les daba la esperanza de lo que había de suceder. Recordemos que incluso el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno romano. Entonces, el hablar de cómo Dios los sacó de aquel tiempo, para ellos también les llenaba de esperanza, decir, Dios lo volverá a hacer, Dios va a hacernos libre. Y había todo un ritual y toda una cena para lo que conocemos como la Pascua. Pascua en sí es pasar de largo, eso significa Pascua. Y en aquellos tiempos, y todavía los judíos celebran con una gran cena, donde hay elementos súper importantes, tanto dentro de la liturgia como de la mesa. El más importante, podríamos decir, es el animal, el cordero o el cabrito que muere, y se cena completo en esa cena, recordando que en aquel tiempo, ese día de Pascua, ese animal fue sacrificado y con su sangre se pintaron las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí y diera muerte a los primogénitos. Por eso se llama Pascua, pasar de largo. También hay especie de hierbas amargas. Ellos solían cenar estas hierbas amargas para recordar el dolor de ser esclavos. Había también el pan sin levadura, que les recordaba la rapidez. Ellos tenían que salir corriendo, entonces era una forma de recordar la rapidez en la que pasaron las cosas. Y el cordero recordaba a los judíos la sangre que fue aplicada a los postes. Entonces ellos estaban, hermanos, por celebrar esta noche. Ellos como judíos tenían esta celebración importante, y lo maravilloso de esto es que Jesucristo vino a cumplir cada aspecto, de tal manera que cada fiesta, cada situación, cada versículo apuntaba a algo más grande, hermanos. La Pascua era como este reflejo de algo mayor y de una liberación superior de la que ellos vivieron. Ellos no lo entendían en ese momento, sin embargo, la obra que estaba a punto de suceder, porque estamos una noche antes de la muerte de Jesús, sería mucho mayor a la esperanza que el judío tenía de que su Dios los iba a liberar. Porque Dios nuevamente, Jesucristo, viene a revelarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, todo lo que ellos celebraban, Jesús lo venía a cumplir, y de una manera muchísimo más grande que ellos no se imaginaban. Y nos encontramos, hermanos, en esta última cena, donde yo quiero señalar 4 aspectos importantes que menciona Jesús constantemente. Una, Él dice, esto es mi cuerpo, hablando del pan. 2, esta es la copa que representa mi sangre, y palabra clave quizás, el nuevo pacto. 3, haced esto en memoria de mí, o en memoria de mí, quizás sería la frase. Y 4, no tomaré nuevamente de este jugo de la vid hasta volverlos a ver. Son estos 4 aspectos sumamente importantes dentro de la Santa Cena. Y el pan, cuando dice que por vosotros su cuerpo es entregado, hermanos, cuando usted toma el pan de la Santa Cena, es entender y recordar con todo el corazón que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a usted, que Dios entregó en cuerpo a su Hijo para morir. Es pensar en el Dios que se encarnó y que vino físicamente a entregarse por nosotros. No es solamente, hermanos, pensar en el momento en el que Jesucristo fue crucificado. No es solamente pensar en el dolor y lo que le costó, que sí, pero el pan, cuando Jesús dice que por vosotros es partido, Dios nos está hablando que el Señor entregó completamente a su Hijo, que Dios vino a este mundo a hacerse
hombre a entendernos y a escucharnos. Hubo varias ocasiones en las que Jesús dice que partió el pan y lo bendijo, en la bendición de los en la multiplicación de los 5,000. Y no recuerden qué otra, hubo varias escenas donde Jesús parte el pan y lo bendijo, como haciendo esta alusión a lo que había de venir, donde Él ahora sería el pan que se ofrece, no de manera literal, pero sí entendiendo que esto apunta a la encarnación del Hijo de Dios y a su entrega. El día de hoy, hermanos, que usted celebre junto con esta iglesia la Santa Cena, al ver el pan, recuerde que delante de usted está la presencia de Cristo de una manera espiritual, y podemos pensar en el Hijo de Dios que vino a entregar su vida por nosotros, que Él vino a este mundo y que de tal manera el Señor nos ha amado que nos dio a su Hijo para salvación. Por otro lado, vemos la copa. Durante la Pascua, en esa misma cena, había 4 copas con diferente significado. En la tercera copa, Jesús bendice este momento y empieza a explicar. Esta copa generalmente repetían: bendito tú, Señor nuestro, Rey del mundo, que has creado el fruto de la vid. Esto les recordaba a Éxodo 24:8, donde dice: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Esta era la copa que recordaba el pacto que Dios había hecho a través de los sacrificios que Dios había dado, a través de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Dios en el Antiguo Testamento se revela por medio de pactos, y estos pactos, el pacto de Abraham al ser pueblo y el Dios, y después hace un pacto, dentro de este pacto Dios promete que Él estaría cerca y que los sacrificios de los animales serían la vía por la cual el hombre podía presentarse limpio delante de Dios. Conocemos, no me voy a meter mucho, cómo el sacerdote llegaba al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios, donde hacía un sacrificio de un cordero puro y santo, y el sacerdote estaba delante de Dios pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Y entonces el Señor habla y dice: hoy empieza un nuevo pacto. Hoy la historia se parte en 2. Y el pacto que antes se tenía a través de animales, o el pacto que tuvimos a través de unas tablas de la ley, no es que se quiten, no es que Dios las haya eliminado, sino es que todo ese conjunto de eventos históricos y pactos que Dios hizo, ahora todos se cumplen y se hacen realidad en una sola persona, que es Jesucristo. Y entonces Jesús dice: esta copa es la nueva historia que mi pueblo y yo tendremos. Y ahora esto es firmado no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios, que por vosotros será derramada. Hermanos, la maravillosa noticia de esto es que este pacto, esta promesa que Dios nos hace, haría que los sacrificios del antiguo pacto ya no fueran lo mismo, o dejaran de hacerse. Permítanme leer lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. Dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré
de sus pecados. Hermanos, la nueva historia que Dios está a punto de comenzar a través de esta cena y celebraciones, un nuevo pacto que no radica en un aspecto externo, no radica en una realidad de práctica, radica en la fe de saber que este Hijo de Dios tiene la capacidad de transformar lo que somos, lo que pensamos y cómo actuamos. Este nuevo pacto, esta historia que Dios viene a irrumpir en este momento, haciendo una nueva promesa de Dios para el ser humano por medio de Jesús, firmada con la sangre de Cristo, no nace solamente de una acción entre el hombre y el ser humano, nace a través de la muerte de Jesús. El día de hoy, hermanos, que tú y yo estemos frente a esta copa y puedas pensar en que Dios dio un nuevo inicio a nuestra vida, de tal manera que nos dio la capacidad de ser transformados. El otro aspecto habla en memoria de mí. Por aquí le voy a pedir a Pablo que ponga un cuadro donde vemos, no se ve tanto, pero bueno, no voy a explicarlo tanto, todo lo que era la Pascua y todo lo que es la Cena del Señor y cómo se relacionan y cómo son diferentes también. Es decir, en la Pascua Dios recuerda que son su pueblo y ahora se establece un nuevo pacto con el pueblo de Dios donde entramos todos. Antes era la esclavitud en Egipto y ahora tiene que ver más no solamente con la parte externa, sino con la esclavitud más profunda que se llama el pecado. En la Pascua se celebra la liberación de Egipto, pero ahora es el perdón de nuestros pecados. La Pascua tiene que ver con la sangre del Cordero Pascual y la Cena del Señor con la sangre de Cristo, que es nuestra Pascua, etcétera. También en la Pascua, algo que hacían bien interesante los judíos, el niño más pequeño de la casa en aquellas cenas se levantaba con el hombre de la casa y les preguntaba qué tiene de especial esta noche. Y entonces el dueño o señor de la casa empezaba a relatar la historia de los judíos y la historia de la Pascua. En el antiguo pacto, la Pascua tenía este trabajo de hacer memoria, de recordar de dónde venían, de constantemente hacer partícipes a todo el pueblo de la obra de Dios en el pasado para traerlo al presente y generar una esperanza. Y entonces, celebrar la Cena del Señor es recordar, recapitular la muerte de Cristo de la misma manera que los judíos la celebraban. Hablar en memoria de mí lleva la idea de una participación presente en un evento pasado. Es decir, lo que el Señor hizo en un momento sigue afectando mi presente y me da esperanza en el futuro. Dice un autor: debido a que Jesús está vivo, al celebrar la Cena del Señor, por fe tenemos comunión con Él. Esto no es una experiencia mágica producida por el pan o por la copa. Es una experiencia espiritual que viene mediante nuestro discernimiento de Cristo y el significado de la cena. Y el último aspecto, hermanos, es la gran cena. Jesús les dijo: no volveré a tomar del jugo de la vid hasta que vuelva a estar con ustedes. Nuevamente, los judíos pensaban en lo que el Señor ha hecho y decía: lo volverá a hacer. Esa esperanza del Dios que había actuado a través de la historia y que nuevamente lo haría, era lo que les reafirmaba celebrar la Pascua una vez más, independientemente del momento o del lugar en el que se encontraran, independientemente del gobierno que estuviera bajo ellos, o que estuvieran ellos bajo ese gobierno, ellos tenían la esperanza del Señor lo hizo una vez, el Señor lo volverá a hacer. Y hermanos, celebrar la Santa Cena, si solamente recordamos el sacrificio de Cristo, no estamos celebrando de una manera completa la celebración o la comunión. Si usted y yo nos acercamos a la cena solamente con el dolor de lo que Cristo pagó, pero no con la expectativa de lo que será,
de la promesa, del futuro con el Señor, no estamos viviendo la plenitud de la comunión y del sacramento que Dios nos ha dejado. Porque pensar en el pan y en la copa no es solamente el sufrimiento. Pensar en el pan y en la copa es pensar que un día estaremos celebrando con Él. El momento de la Santa Cena, hermanos, es tener mi comunión tan esperanzada de que estoy ante el Salvador y que desde aquel día y hasta el final de la historia, la Cena del Señor recordará a la iglesia que la cruz no fue un accidente, no fue una desgracia, sino fue el acontecimiento que habría de coronar a la redención humana, y eso nos da el derecho o la oportunidad de estar delante de nuestro Señor. Porque la Santa Cena apunta al ya se realizó, el presente, lo que Dios ha hecho por ti y por mí, pero también apunta al todavía no hemos visto lo mejor, todavía no hemos disfrutado de lo mejor, porque hemos de estar con Él. Por lo tanto, hermanos, pensar en un día como estos, donde Jesús estaba a punto de morir, y poder decir, hoy comienza una nueva historia, y el principio será difícil, y el principio será una separación, pero nos volveremos a ver. Es el mensaje completo de la Santa Cena. Hermanos, la Cena del Señor es más que un ritual. Es la experiencia del pasado en una realidad presente. Es el recuerdo de quiénes somos. Es la certeza de lo que Dios ha hecho y la esperanza del porvenir en Cristo. Somos la comunidad de que hemos sido rescatados y que este pacto, esta celebración, esta noche define nuestra historia y hacia dónde vamos. Este momento, hermanos, es el que nos da una identidad. Dice Tim Mackey que celebrar la Santa Cena es comernos la historia y hacerla nuestra y ser parte de ella. Es comerme lo que el Señor ha hecho y formar junto con todos mis hermanos la historia de redención. Porque este es mi propósito, esto es lo que me define y yo soy parte de esto. Yo soy parte del nuevo pacto en la sangre de Cristo que me da el regalo de ser hijo, de ser pueblo, de ser perdonado, de ser amado, de tener esperanza y futuro. Voltear a ver este sacramento que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dejado, es pensar en quién soy. Pensar en la historia que hace que mi vida tenga o no sentido. La Santa Cena afirma por medio de la fe de los creyentes al participar del pan y de la copa que si bien el pan no es físicamente el cuerpo de Jesucristo, ni la sangre es físicamente la sangre de Jesucristo, sí creemos que de una manera que no puedo explicar, hermanos, Jesús se hace espiritualmente presente dentro de nuestra celebración. La última cosa que Jesús y sus discípulos hicieron en esta pequeña cena y evento fue cantar himnos. Y yo pensaba, hermanos, híjole, ¿puedes imaginar que Jesús sabía que en unas horas iba a ser entregado? ¿Puedes imaginar el saber que te vas a morir y de la manera en que ibas a morir y tener la habilidad y la capacidad y la fortaleza de exaltar a Dios con el salmo que tú y yo leímos al principio? El poder, la majestad, la grandeza de Dios en medio del corazón que Jesús tenía, sabiendo que Él iba a morir. Pero como siempre fue ejemplo a sus discípulos. Y puedes imaginar a tu Señor cantando cuando la cruz estaba a unas horas de ocurrir. Acompáñame al versículo 26, dice:
Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Sabes? Me impresiona esta parte donde Jesús les dice: aquí está la nueva historia que es a través de mí, este es el nuevo pacto, háganlo todas las veces que sea necesario. Recuerden que nos vemos en un ratito, pero ¿qué creen? Todos ustedes me van a fallar y me van a abandonar. Estoy consciente, a mí me sorprende la conciencia de Jesús diciéndoles: hoy es un día difícil porque les tengo que decir que me van a abandonar. Porque como dice Zacarías, heriré al pastor y sus ovejas van a ser dispersadas y voy a ser traicionado. Hoy es un día donde voy a ser traicionado, donde voy a ser abandonado y donde voy a ser arrestado. Y ustedes van a ser parte de esto. Y está bien, porque todavía el Señor, con ese amor, hermanos, y esa conciencia de saber quiénes somos y quiénes eran sus discípulos, y saber esta incapacidad todavía de entender todas las cosas, les dice: tranquilos, voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Sé lo que va a pasar, estoy consciente, pero cuando resucite nos vemos en Galilea. Pero vemos a Pedro nuevamente con esta, pues con este ímpetu y con esta fuerza dice: no, Señor, yo jamás en la vida. Y entonces yo creo que Jesús, con una ternura y una autoridad, le dice: Pedro, tú vas a ser el primero, mijo. O sea, vas a ser el primero. Vas a negar no 1, 3 veces, 3 veces, antes de que el gallo cante. Y es que, hermanos, en esta comprensión de Jesús vemos a Pedro confiando en su propia capacidad para afirmar que no iba a negar a Jesús. Pero ninguna seguridad humana es suficiente frente al poder del tentador, salvo que sea sustentada por una gracia divina. Pedro y los demás, y tú y yo, necesitamos aprender a morir a nosotros, a nuestro propio yo, y a sentir que somos suficientes y que nuestra fe está al máximo para enfrentar todos los problemas que se vienen. Solo entonces la gracia divina hace posible una vida segura por el poder de la resurrección. Hermanos, esta pequeña historia que se entrelaza y está aquí es para recordarnos nuestra fragilidad. Recordarnos que no podemos de todas. Recordar que nuestra fe no necesariamente es la más fuerte, y está bien, pero es mejor ser honestos delante de Dios. Porque Pedro no había entendido de qué trata la cruz, no había entendido qué es morir a él mismo. Y días después, cuando Jesús resucita y se encuentra con Pedro, Pedro entiende la lección, y cuando Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice: no estoy listo para usar palabras tan fuertes. Te quiero, Señor. No sé si sea la mejor manera de amarte, pero mejor te soy sincero a fingir algo que no soy, a fingir una fe que no tengo. Porque aquí tenemos a un Pedro que él quedó mal delante del Señor por pasar o hacerse creer algo que no era. Y este mensaje, hermanos, este legado que Jesús nos deja en su última noche es para recordarnos nuestra fragilidad. Cuando pensamos que podemos, nos volvemos un desastre. Pero también
es esta esperanza de que el Señor Jesús no repudia a su pueblo creyente a causa de sus imperfecciones. Él conoce bien nuestras debilidades, las toma con todas sus manchas y defectos y una vez unidos a Él por fe, las sana y las restaura. El Señor sabe quiénes éramos antes, malvados, culpables y sucios, pero también sabe que tras la conversión somos débiles y con equivocaciones y nos ama. Y se ha comprometido a cuidar de nosotros, a salvarnos y a cumplir su propósito en nosotros, hermano. Nos toca decir, Señor, quisiera amarte mejor, quisiera tener mejor fe, quisiera realmente ser esa persona que a veces digo ser, pero no soy. La última noche nos recuerda, hermanos, que podemos estar muy cerca del Señor, pero podemos entender muy poco de Él como lo hacía Pedro. Y lo último, hermanos, dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este texto, hermanos, creo personalmente que es el texto más humano de Jesús en todos los evangelios. Ese momento donde vemos a un Jesús con mucho miedo, con mucha angustia y mucha tristeza. Pero ¿sabes? Una de las cosas que más me maravilla de este texto es que Jesús se lleva a Pedro, oye, le acaba de decir que lo va a traicionar y como quiera lo agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan, sabiendo quiénes eran, pero aún así los lleva y los acerca a este momento tan especial. Y me maravilla, hermanos, pensar que Jesús les dijo, oigan, oren por mí, me siento muy triste, me siento triste hasta la muerte. Es decir, yo pensaba, yo no sé si he tenido una tristeza al borde de quererme morir. Yo no sé si usted la ha pasado, pero aún así me atrevería a decir, sin quitarle el valor a su sentimiento, que el sentimiento de Jesús seguramente era mucho más profundo. Y Jesús decía, ayúdenme a orar porque me siento muy triste. Hermanos, lección de vida para usted y para mí. Si Jesús tuvo la capacidad de pedir ayuda y de decir, me siento triste, ayúdenme, oren por mí, ¿por qué usted y yo tenemos esta fuerza y entereza de decir, no pasa nada, aquí no pasa nada? No te preocupes por mí, pastora, todo está muy bien. Y todos llegamos aquí a la iglesia y maravillosamente todos estamos súper bien. Y todos traemos esta cara y esta capacidad de decir, somos lo mejor, y redes sociales no se diga, nos encanta tener la mejor vida, el mejor matrimonio, los mejores amigos, todo es lo mejor que tenemos. Y no somos capaces realmente de abrir el corazón y decir, no me está yendo bien. Y tu Señor y mi Señor se acercó a sus amigos a decir, ayúdenme, me siento muy triste. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no darnos la oportunidad de pedir ayuda y auxilio cuando nuestra vida se está derribando, cuando hay tristeza en el corazón, cuando estamos cargando solos? Tu Señor nos da la lección, tu Señor y mi Señor hoy nos da la lección de saber cargar o de pedir ayuda para que alguien me auxilie en cargar mi dolor y mi tristeza. El Señor tuvo la humildad y la capacidad de pedir auxilio en el momento más
triste de su vida, en su noche más oscura. ¿Sabes qué fue lo peor? Sus amigos lo abandonaron y se quedaron dormidos todavía. Sin embargo, el Señor abrió su corazón y abrió su forma de decir, me siento así. ¿Hace cuánto tú no lo haces? ¿Hace cuánto tú no realmente le dices a alguien, sabes qué? La verdad es que estoy muy triste, estoy molesto, estoy frustrado. Tenemos a un Señor tan lleno de humildad y de franqueza que pudo ser transparente y vulnerable ante sus discípulos. Y vemos no solo eso, sino al Jesús transparente delante de su Padre diciéndole, Señor, me estoy muriendo de miedo. Y si es posible que esto no suceda. ¿Cuál era la naturaleza de su temor? ¿Tú crees que Jesús tenía miedo de morir? ¿Tú crees que Jesús tenía miedo a los clavos? Pudiera ser que sí, yo creo que sí. En esta humanidad, oye, nos da miedo, no sé, cualquier cosa de dolor. Seguramente Jesús tenía un temor por el sufrimiento físico. Sin embargo, hermanos, lo que le causaba angustia más fuerte, lo que hacía que Jesús llorara y decía, Señor, por favor, si lo puedes evitar, tienes el poder de hacerlo, era pensar que su vida en rescate por muchos sería. Era pensar que si bien no había conocido pecado, iba a convertirse él en pecado. Era pensar que él iba a llevar nuestros pecados sobre el madero y él sufriría por los pecados de los injustos, que él siendo justo llevaría sobre él y en él el pecado del injusto. La angustia es que se iba a convertir en maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Hermanos, si alguien sabe la gravedad del pecado, de lo que hace el pecado, si alguien sabe la gran consecuencia que trajo el pecado al mundo, fue Dios. Porque Él tenía la idea maravillosa de tener una relación perfecta entre su pueblo y Él. Si alguien sabe la desdicha del pecado, si alguien sabe las consecuencias y el dolor, si alguien sabe el precio del pecado, es el Señor. Y el Señor sabía que el pecado de todo el mundo sería sobre Él. En algunas ocasiones he llegado a hacer una dinámica de pensar cuánto hemos pecado. ¿Te has puesto a pensar cuánto has pecado en tu vida? Así. Y no sé, por ejemplo, si yo multiplica, no sé, 3 pecados, que es 3 pecados al día por un año, por tu edad. No sé cuánto es, pero es muchísimo. Son miles de fallas, errores y pecados delante de Dios. Ahora súmale esos miles simplemente aquí en esta iglesia. Súmale esos miles simplemente aquí en la ciudad de Chihuahua. Súmale esos miles de cada persona en México. Súmale esos miles en el mundo, a lo largo de toda la historia y de toda la extensión y del territorio mundial. Y si tú alguna vez has tenido que pagar por tu pecado, por una mentira, por una injusticia, si tú sabes lo que es pagar un error, eso le iba a costar a Jesús de ti, del que está a tu lado y de los que están en todo el mundo y en toda la historia. Jesús se hizo pecado. Y quizás tú y yo en la historia hemos conocido y escuchado o hemos visto personas que a la hora de morir tienen la certeza de que Dios está con ellos. Nuestro Señor tenía el sentimiento de que Dios lo abandonó, porque Él era pecado. Él era el pecado del mundo. Y ese sentimiento que ahora tú y yo podemos tener al morir de esperanza, Él no lo tuvo.
porque Él era pecado y Él pagó. ¿Tú crees que Jesús tenía miedo al golpe? Él sabía que lo más profundo era que Él iba a cargar con la consecuencia de nuestro pecado, porque hablar de la copa es la copa es esta parte simbólica de la ira de Dios, y esta copa sería tomada por Jesús. La ira de Dios sería sobre Jesús, la justicia de Dios sería sobre Jesús, el pago que teníamos que hacer y la justicia y la ira, es que no encuentro otra palabra, sería sobre él, alguien que no hizo nada. Y esta copa no representaba el pago de sus propios pecados, sino nuestros pecados. Jesús estaba próximo a experimentar un abandono por ser pecado. Yo sé que es una complicación teológica. Y entonces vemos a un Jesús diciendo: Señor, si tú puedes hacer que esto no pase. Pero las palabras maravillosas de Jesús diciendo: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y hermanos, yo aquí veo un conjunto de dos cosas bien especiales. Uno, el poder, pero el otro, y que se subordina a la voluntad de Dios. El Señor tenía el poder, claro que tenía el poder, pero su voluntad es distinta. Y Jesús no se aferró al poder de Dios para cambiar las cosas, obedeció a su voluntad. ¿Cuántas cosas en tu vida y en mi vida sentimos es que el Señor tiene el poder de hacerlas? Sí, definitivamente tiene el poder de sanar, tiene el poder de ponernos en un mejor lugar, tiene el poder de darnos un mejor trabajo, tiene el poder de lo que tú quieras. Pero aquí el reto, hermanos, es la combinación del poder y la voluntad de Dios. Por un lado, el poder de Dios para cambiar la situación. Sin embargo, la voluntad por la cual se subordina ese poder. Vemos a un Jesús obediente y entendiendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, ante ver el poder y la voluntad de Dios? ¿A qué nos aferramos y qué admiramos? La oración de Jesús en Getsemaní no fue la oración de un hombre débil. Jesús tuvo plena conciencia de lo que esperaba en Jerusalén. Jesús aprendió a hacer la voluntad de Dios por medio de la oración. Jesús venció su tremendo dolor y estrés con oración. Así se nos enseña a orar al estilo de Cristo. Se muestra la humanidad de Cristo y el deseo de hacer la voluntad del Padre. Nos muestra la necesidad de someternos incondicionalmente a la voluntad de Dios. Y fue en la oración que Cristo logró entregarse completamente al plan del Padre. Postrados ante el Padre, nosotros podremos salir victoriosos y obedientes ante aquellos retos que sean difíciles de sobrellevar. Amada iglesia, nos encontramos en la última noche con nuestro Señor, dando inicio a una nueva historia a través de su sangre, con la certeza de que Él ha dado una nueva y mejor forma de relacionarnos con Dios y con la capacidad de ser transformados desde adentro. Nos encontramos en la última noche de Jesús, aquella noche que nos hace ver que somos débiles, pero que podemos ser honestos delante de Él. Y nos encontramos ante un Jesús que nos muestra que podemos acercarnos delante del Padre en obediencia, confianza y certeza, y que Él nos dará la fuerza para cumplir su voluntad. Así que, hermanos, esta es unos quizás de los tantos legados que el Señor nos deja en su última noche. Y en esa conciencia yo quiero pedirle que
prepare su corazón y su mente para celebrar, como en aquella noche, la Santa Cena. Y para ello quiero pedirle al pastor Carlos Samuel si nos acompaña a celebrarla, pidiendo que tengamos este momento como el pasado de la victoria que nos ha dado, el presente del Señor transformándonos y la esperanza de un mejor mañana en el Señor.